Hermanos, para entender este punto de vista necesitan escuchar el anterior, ¿no? En el que me refería a cómo, siguiendo una trágica balacera de un desquiciado al interior de un club LGBT en la ciudad de Colorado Springs, aquí más o menos a unos 100 kilómetros al sur de Denver, de Colorado, ha generado una ola en el que la prensa liberal ha estado básicamente culpando a los cristianos en el mismo Colorado Springs, porque Colorado Springs tiene el cuartel general de una de las organizaciones evangélicas más influyentes a favor de la familia tradicional. Algunos de ustedes lo deben haber escuchado porque se escuchaba mucho por distintas estaciones de radio, y es el programa que se llama Enfoque a la Familia, o el nombre en inglés de la organización, Focus on the Family, del Dr. James Dobson, ¿no? Y básicamente la culpa de esta masacre, de este loco que entró a disparar, matando a 5 personas, hiriendo a 15, es culpado al clima, entre comillas, que nosotros los cristianos hemos creado. ¿Por qué? Porque nos oponemos que homosexuales vestidos exageradamente de mujer lean cuentos para niños en bibliotecas para niños, ¿no? Lo que se llama drag queens, que libros explícita y vulgarmente homosexuales estén en librerías y que haya en las bibliotecas de las escuelas, ¿no? Y que estén al alcance, sin permiso de los padres, a adolescentes y muy jóvenes, ¿no? O sea, desde niños de 12 años, ¿no? Y una vez que se ha tomado conciencia de esto, ha habido un movimiento familiar de padres de familia, muchos de los cuales no son ni siquiera propiamente conservadores, sino consideran que es inapropiado que libros explícitos sexuales estén al alcance de de sus hijos. Y no solamente eso, sino que sean recomendados por muchos profesores, o que los profesores decidan enseñarle cosas a edad muy temprana a los niños respecto de que tienen que aceptar que un niño puede ser una niña, que una niña puede ser un niño, que es toda la ideología de género, y específicamente en su versión trans, ¿no? Los trans, en la búsqueda de la aceptación ideológica, y aquí no hablo de personas que tienen una disforia de género en particular y que tienen el problema, que han tomado una decisión de una forma particular que no es, digamos, coherente con la antropología cristiana, pero que básicamente no se quieren meter con nadie, ¿no? Son personas que sufren mucho. Acá estamos hablando de la ideología, estamos hablando de profesores, profesoras que dicen: esto hay que normalizarlo, y como los padres se oponen a la normalización, vamos a enseñarles desde kindergarten, desde el primer grado, desde el segundo grado, a sus hijos, no a los míos, ¿no? Que un niño puede ser una niña puede ser un niño si quiere serlo y puede tener tal nombre, creando una enorme confusión para algo que científicamente se conoce, que un cerebro no está preparado. Bueno, en este contexto es que la crítica anticristiana comenzó a expandirse. La mencioné sobre todo en el momento en que aún no se sabía la motivación del asesino. Bueno, ahora sabemos mucho más del asesino, y sorpresa, en primer lugar, el asesino de 22 años se llama Anderson Lee Aldrich, y es una persona que se declara a sí misma, y esto lo anunciaron primero los abogados, luego después de su primera presentación en corte, que se declara a sí misma como una persona no binaria, o sea, cultora de la ideología de género. No binario en ideología de género significa que no se identifica ni como hombre ni como mujer,
o que por momentos se identifica como hombre o por momentos como mujer, en consecuencia ni siquiera es una persona bisexual propiamente, ¿no? Una persona que está atraída a ambos sexos, sino que dependiendo del día, de la situación, de lo de la circunstancia o de la hora o del estímulo externo, se puede considerar neutro, masculino o femenino, ¿no? Esto obviamente es una de las tantas versiones desquiciadas de la ideología de género. Y ella y esta persona, este hombre, este señor, este joven de 22 años, Aldrich, dice que sus pronombres son they, them, ¿no? Que es un poco difícil de traducir porque en el español nosotros tenemos el plural del masculino y el femenino, ¿no? Y los plurales del masculino y del femenino siguen siendo masculinos y femeninos. Ellos, ellas, ¿no? En inglés, en cambio, el plural es neutro, they, ¿no? Y significa el plural tanto de un grupo de mujeres como de un grupo de hombres, ¿no? Entonces, la forma correcta, entre comillas, de llamar a Aldrich sería ellos, ellas, en plural, y ambos al mismo tiempo, si tuviéramos que hacerlo en español, ¿no? Entonces, resulta que es alguien que se identifica como miembro de la comunidad LGBT. Esto bastaría para decirles, oye, uno de ustedes es el que entró a matarlos, pero no voy a abusar de eso. ¿Por qué? Porque me parece miserable y me parece responder a la ideología de género y a estos grupos ideológicos que han tratado de culparnos a nosotros los cristianos por ser coherentes con nuestros principios, del clima de odio, entre comillas, que termina llevando a un loco como este a matar a esta gente, ¿no? Y lo peor de todo es que con las investigaciones que se han estado haciendo, por supuesto, se descubrió que él efectivamente había sido el mismo que había amenazado a su abuela, ahora se sabe, no su mamá aparentemente está fuera, digamos, de la ecuación, ¿no? Pero vivía con la abuela y amenazó a la abuela con que había puesto explosivos caseros y habían armas y que estaban puestas ahí para matarla, ¿no? Entonces, la abuela llama a la policía, esto moviliza al escuadrón de bombas de Colorado Springs, esto sucedió hace más o menos 2 años, no se encontró nada y la policía decidió no registrar a este loco porque, bueno, supuso tanto loco que hace amenazas, ¿no? Pero poco tiempo antes, sus familiares, poco tiempo antes de la masacre, sus familiares llamaron a la policía de Colorado Springs para decirle, mira, Aldrich está, o sea, nuestro familiar está amenazando, ha estado diciendo por teléfono que está juntando todos los elementos necesarios, armas largas, armas cortas, de hecho entró con un rifle semiautomático AR-15, ¿no? Pero tenía además unas pistolas encima y estaba con equipo de chaleco antibalas, ¿no? Pero de grado militar, no de grado policial, ¿no? Y que quería pasar a ser el norteamericano que más gente mate en un blaze of glory, ¿no? O sea, en un destello de gloria, ¿no? Y pasar a la historia en los Estados Unidos en el trágico récord de ser el que más gente ha matado en una de estas matanzas públicas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver con un loco oportunista, ¿no? Y claro, pocos días después hubo una catástrofe terrible con más muertos que se produjo en un Walmart, en una de estas tiendas enormes públicas en la ciudad de Virginia, donde este administrador nocturno, porque la tienda está abierta 24 horas, un hombre afroamericano, mató todavía más personas, ¿no?
Entonces, obviamente la prensa no ha podido quedarse atrapada en la narrativa de que es de que esto ha sido provocado por los anticristianos. Por ahí hay algún comentarista que ha dicho, bueno, al final Aldrich estará loco, pero ¿qué lo llevó a escoger un club homosexual? El odio de los cristianos. Y esto es completamente absurdo, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué cosa llevó a este asesino perverso que después se suicidó a matar niñitos de educación de kindergarten y de los primeros años, niñitos, y después suicidarse en Sandy Hook, en Connecticut, por ejemplo, ¿no? O por qué un desquiciado en Las Vegas, un hombre además muy adinerado, decide utilizar una ventana de un hotel famoso en Las Vegas para disparar a personas que estaban en un concierto. Son crímenes de locura y de oportunidad. O sea, el que cree que puede establecer una lógica de una persona que quiere convertirse en un asesino en serie es una persona o ignorante o maliciosa. Y acá los periodistas que han estado culpando a la Iglesia Católica no son ignorantes, son estrictamente maliciosos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, especialmente porque el fanatismo con que se están oponiendo a estos recientes cambios que he mencionado al comienzo del punto de vista, ¿no? Como muchos padres de familia se están oponiendo, están realmente amotinándose, si quieren ustedes, al hecho de que se imponga una aproximación a la realidad que es completamente dictatorial para poner este tipo de libros, ¿no? Les cuento simplemente el caso de una pequeña ciudad, ¿no? en los Estados Unidos, para que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Un pequeño pueblo que se llama Patmos, ¿no? Curiosamente la isla donde murió San Juan, ¿no? Y esta se encuentra en el oeste del estado de Michigan. El estado de Michigan en general es un estado muy liberal porque tiene ciudades muy liberales, la principal de ellas Detroit, ¿no? Pero en las zonas aledañas hay gente que es muy conservadora y que tiene importantes principios religiosos. Bueno, en este pueblo pequeño, Patmos, tienen una biblioteca municipal. Y los hermanos que viven en Estados Unidos o que vienen con frecuencia a Estados Unidos, pero digamos, y saben de la vida ciudadana, no de los malls o de los shoppings, ¿no? Donde se va a comprar, sino de la vida ciudadana, saben que las bibliotecas son unas instituciones excepcionales en Estados Unidos, ¿no? Muy viejas. Benjamin Franklin fue, digamos, uno de sus grandes promotores desde muy temprano. Las escuelas son públicas, son pagadas por la ciudad, ¿no? Se toma el dinero de parte de los impuestos y tienen una cadena muy grande, y a lo largo de la historia se han ido modernizando. Uno puede encontrar computadoras o ordenadores de uso libre, por ejemplo, puede investigar lo que desee, puede pedir libros que no están en la biblioteca. Es decir, si alguien va a una biblioteca muy pequeña, puede ordenar libros, porque todas las bibliotecas de Estados Unidos están entrelazadas, ¿no? Y aquel que se suscribe a la biblioteca y paga una pequeña cantidad de suscripción simbólica, porque como digo, funcionan de los impuestos, uno puede esperar un libro importante, un libro de gran importancia intelectual, si es que es el caso. Un intelectual tiene su año sabático y decide retirarse pues a este pueblito de Patmos, puede pedir pues copias de la Suma Teológica que estén en otra biblioteca, ¿no? Y la prestan, la envían por correo, la prestan, él la puede utilizar,
por el tiempo que se acuerde. Y además uno tiene DVDs, CDs de música y de entretenimiento, y lo mismo, si no los tiene a mano, los puede pedir de otra biblioteca. Entonces, son verdaderamente puntos de referencia en la ciudad. Y en grandes ciudades hay bibliotecas muy grandes, muy bellas, muy tradicionales. Algunas de ellas se han vuelto casi inaccesibles porque, como el ingreso es libre, las ciudades con grandes problemas de personas sin techo, estas bibliotecas se han convertido en un refugio, ¿no? Porque tienen calefacción durante el invierno, tienen aire acondicionado durante el verano. Entonces se vuelve un poco difícil funcionar, pero cualquiera que tiene una tarjeta de una biblioteca va a otro lugar y puede ir a cualquier otra biblioteca en los Estados Unidos, ¿no? O en el pueblo siguiente o en el barrio siguiente, ¿no? Entonces, esto lo describo para que vean ustedes lo importante que es socialmente. Bueno, en este pueblo pequeño hay unos padres de familia que encontraron unos libros de, entre comillas, autoexploración LGBTQ. ¿Qué son estos libros de autoexploración? Son libros escritos por personas o lesbianas o homosexuales o algunas personas que son heterosexuales, donde hablan de sus inicios sexuales en la adolescencia, ¿no? Y los describen con el último detalle. Quienes defienden estos libros dicen, estos libros son fundamentales para los jóvenes, ¿no? Porque ellos también están pasando por un momento de autoexploración, ¿no? Pero leer el libro de una persona que decidió escribir con detalles absolutamente pornográficos, y en algunos casos son novelas gráficas, ¿no? O sea, esas en realidad son como revistas de historietas que se llaman novelas gráficas porque están todas hechas en historietas, ¿no? En viñetas, en cuadritos, pero son mucho más gruesas, cuentan toda una historia de un libro y tienen parlamentos, o sea, esos globitos donde salen las letras más grandes, más amplios, ¿no? Entonces a eso se le llama novela gráfica. Y tienen novelas gráficas y en consecuencia hay ilustración pornográfica específicamente. Entonces los pobladores dijeron una y otra vez, por favor, saquen esos libros, saquen esos libros. Son solamente 7 libros. Nuestra biblioteca es pequeña, pero son solamente 7 libros. Y esos libros no le hacen bien a nuestros jóvenes. Y si un joven entra y lo pide, y está en la sección en la que lo puede pedir, y está para que esté accesible a los jóvenes, entonces para los padres es un problema, ¿no? Yo he conocido padres de familia que en el mes de junio, en el mes del orgullo LGBT, la cantidad de libros que se proponen en la entrada para celebrar el mes del orgullo gay, entre comillas, en Estados Unidos, es terrible, pero justamente se basa en esta idea de que hay que normalizarlo y un joven tiene el derecho de saber y de instruirse. Sí, un joven tiene derechos, pero todos sabemos que los derechos de los jóvenes son limitados. O sea, ninguno de estos señores de la biblioteca que le darían a un niño de 14 años un libro de pornografía homosexual dejaría que sus hijos tomen alcohol antes de los 21 años, cuando es legal en Estados Unidos, o que manejen sin una licencia de conducir, que es una licencia plena recién a los 18 años en los Estados Unidos. Nadie puede sumarse al ejército antes de cumplir 18 años, por más grande, fuerte, inteligente que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que son apropiadas para cierta edad y otras cosas que no son apropiadas para cierta edad. Entonces, en esta librería resulta que el directorio, que son unos puestos, digamos, escogidos prácticamente de por vida y que nunca fueron controversiales, hermanos, ¿eh? O sea, en los puestos para los cargos de directorios de educación, por ejemplo, nunca fueron controvertidos. Normalmente las personas que quieren servir en ese lugar son personas que querían ayudar a que exista una mejor educación. Ahora se han vuelto controvertidos, ahora se han vuelto politizados.
Y no porque los conservadores, entre comillas, porque los homófobos, entre comillas, los han politizado, es porque los que estaban a cargo de esos directorios estaban activamente impulsando contenidos en las escuelas y prácticas en las escuelas que son una violación directa de los más mínimos derechos de los padres. Entonces, hubo 3 reuniones distintas con todo el pueblo, y el pueblo le pidió a este board, a este directorio de las bibliotecas, de la biblioteca en Patmos. Y el board se negó a sacar los libros. No, estos libros son clásicamente, son libros simplemente de experiencias raciales, porque digamos algunos de los autores son autores no caucásicos, no de raza blanca, y de experiencias LGBT, son de experiencia de minorías. Entonces, miren, un papá puede decir, leamos la experiencia de una minoría sexual. Yo no lo haría. Yo creo que un padre de familia es suficientemente capaz para enseñar a sus hijos a entender, en la gran mayoría de los casos, y que darle a leer un libro que arbitrariamente está en la biblioteca, donde es simplemente una novela, un tipo que ha novelado su propia iniciación sexual, que muchas veces es traumática, pero ha querido novelarla. La Asociación Nacional de Bibliotecas la ha aprobado, envía la lista de los libros nuevos a las bibliotecas de todo Estados Unidos, y ese directorio de bibliotecas escoge cuáles puede comprar. Las más chiquitas van a comprar menos libros, las más grandes van a comprar más libros, ¿no? Entonces, el libro está para servir a la comunidad, pero estos señores, que son todos convencidos por la ideología de género, dijeron, no vamos a sacar esos libros. Una vez más, describiéndolos como necesarios para que los jóvenes lo exploren. Los padres pueden decirle a sus hijos, oye, no saques ese libro, claro, como si un adolescente fuera a obedecer a su papá, ¿no? Y a todo, absolutamente todo, le cambian de nombre, ¿no? Hace poco escuchaba a un comediante español que sus familiares lo llevaron a uno de estos restaurantes ultra caros, pues, de chefs, ¿no? Que todos los platos tienen nombres raros, ¿no? Y hay medio que adivinarlo. Entonces él dijo, mira, voy a ir por este postre que se ve medio complicado, ¿no? Y que se llamaba tembladera de huevos y azúcar en espejo de caramelo. Eso suena complicado, ¿no? Ya, era un flan, solamente que costaba 15 veces más que el flan que uno puede comprar en cualquier lado. Tembladera de huevos con azúcar en espejo de caramelo, ¿no? Yo calculo que más de uno que ha ido, que lo han llevado, pues yo de propia voluntad jamás voy a ir a uno de estos restaurantes así exóticos, encuentra pues estas cosas extrañas. Bueno, es la manipulación del lenguaje. Entonces dicen, esto no es un libro pornográfico, es un libro que es de experiencia de minorías altamente recomendadas para quienes están emocionalmente investigándose. Tembladera de huevos con azúcar, ¿no? Porque, o sea, el libro, ¿qué cosa es? Abres el libro, es pornografía contada, ¿no? En primera persona. Entonces, ya ven ustedes, ¿qué cosa sucedió? Como lo he explicado en otras ocasiones, en Estados Unidos, los días de las elecciones, recientemente hubo unas elecciones el 8 de noviembre, como saben ustedes, las elecciones de media temporada, los ciudadanos de un estado, de una ciudad, ¿no? Una ciudad por más pequeña que sea, recogen un número determinado de firmas, y si las recogen, pueden poner un referéndum, una causa, un referéndum, ¿no? Bueno, ¿qué cosa sucedió? Los pobladores de Patmos decidieron poner a elección, después de haber suplicado en reuniones que no eran reuniones digamos, de hordas ahí gritando, ni nada. Por favor, saquen esos libros, por favor. No.
Muy bien. Viene este referéndum, ¿no? Y este referéndum era para lo siguiente. Si los libros pornográficos, 7 libros, en una biblioteca con miles de libros, si estos 7 libros no se sacan, entonces la ciudad no va a seguir pagando por el costo de la biblioteca. En todo momento, cuando se estaba haciendo esta campaña, el board de la biblioteca de Patmos, la biblioteca pública, pudo haber sacado esos libros, ¿no? Entonces el board no quiso. Y luego de la elección ¿en qué terminó? Terminó en que la mayoría quiere que si los libros no salen, no reciban financiación de la ciudad. Y terminada la elección, contado el voto mayoritario de la gente que dice que lo cierren, ¿no? Si no sacan esos 7 libros, ¿qué cosa ha hecho este directorio? Ha anunciado que el 14 de septiembre del 2024 se va a haber acabado la financiación de la biblioteca y la biblioteca se va a cerrar. O sea, básicamente pues es, o se quedan los 7 libros pornográficos o nos morimos todos, nos hundimos en el barco. Ese es el fanatismo que tienen estos directorios. Y la prensa liberal, ¿a quién está culpando? Está culpando a la gente de Patmos, a la gente de Patmos que dice, por favor, acá no queremos esos libros. Entendemos que en una ciudad más diversa y entendemos que la primera enmienda de los Estados Unidos es la libertad de expresión, pero también en libertad de expresión lo que nosotros les estamos pidiendo. Ustedes tienen un presupuesto limitado, pueden escoger una cantidad enorme de libros que comprar y escogen estos que no los queremos, la mayoría no los quiere. Entonces, cuento esta historia porque es emblemática, hermanos. Todo esto es lo que está pasando a lo largo de Estados Unidos. Y quienes son fanáticos en esa dirección, en la dirección que les comento, creen que los fanáticos somos nosotros por pedir que la ideología de género no se imponga en cada rincón de los lugares donde estamos. Que tengas un buen día.